el material, quería preguntarles, cuando escuchan el nombre de dispositivos programables, ¿qué es lo que se imaginan? ¿O qué creen que sea un dispositivo programable? ¿Un PIC? Ok. Otro tipo de microcontrolador, ok. ¿Alguna otra idea? Un Microcontrolador. dispositivo en el cual se le puede agregar más funciones a los microcontroladores, ¿no? Ok, un dispositivo que se le puede agregar funciones, más o menos. PIC, microcontrolador. Muy bien. Bueno, vamos a... Bien, ¿qué es un dispositivo programable? Se van a abreviar dispositivos lógicos programables, se va a abreviar como PLD, ¿sí? Es la abreviación que se le da. Aquí está la parte de por qué el significado de PLD o qué nos representa. Y no, un dispositivo programable no solo es un micro, ¿sí? Hemos visto un PIC, por ejemplo, pero es una parte de la clasificación de los dispositivos lógicos programables, ¿sí? En términos generales, los dispositivos programables son una familia de componentes electrónicos o de chips que pueden programarse o que se les puede grabar una función lógica, y esa función lógica que se le programa o con la cual se diseña, pues desarrolla o realiza una función en específico, ¿sí? Entonces, los micros pertenecen a los dispositivos lógicos programables, pero no son los únicos, ¿sí? Más adelante iremos viendo o les mostraré un esquema, y en ese esquema vemos qué tipo de dispositivos lógicos programables tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de los PLD? Que pueden programarse varias veces, ¿sí? Y eso ustedes lo han experimentado con los PIC. Bueno, tenemos diversos chips, y cada uno de estos chips pueden haber de tamaños desde 8 pines, 16, 32, o también podemos encontrarlo en encapsulados SMD. Entonces van a estar disponibles en diversos tamaños. Y dependiendo de mi aplicación que vaya a desarrollar, pues voy a seleccionar el más correcto o el más adecuado a mi proyecto. Y pues bueno, la función básica de cualquier dispositivo programable es que se ajusten a mi diseño. Es decir, yo quiero que haga esto, entonces lo programo para que desarrolle esa función. ¿De acuerdo? Bien, esos son los dispositivos programables. Inicialmente no van a tener ningún comportamiento, no van a hacer nada inicialmente. Cuando compramos uno en la tienda, no hace nada. Para que haga algo, yo le tengo que dar una función lógica. Bien, la mayoría de los PLDs, permítanme grabar la clase, se me había olvidado. La mayoría de los PLDs van a tener internamente una matriz, como la que están viendo del lado derecho, ¿sí? Una matriz de tipo AND. ¿Por qué de tipo AND? Bueno, porque está compuesta por puras compuertas AND, ¿sí? Y por allá yo les preguntaba en la evaluación diagnóstico de las compuertas básicas, ¿cuáles eran mis compuertas básicas? Muy bien, la AND, la OR y la NOT. Esas son las tres compuertas electrónicas básicas. ¿Y cómo funciona una compuerta AND? ¿Recuerdan? Cada compuerta tenía un símbolo.
Por ejemplo, ¿qué compuerta lógica es esta? Por ahí ya me dijeron NAND. NOR. Es la NOR. Muy bien. ¿Cómo la voy a identificar? Bueno, recordemos que una OR se va a identificar por esta curvatura, mientras que las compuertas AND van a tener pues este tipo lineal en la parte de atrás del dibujo o del diseño. Entonces, por ejemplo, si quisiera dibujar una NAND que me decían por allá, sería algo similar a esto. Esto ya sería una NAND. Muy bien. Entonces, las matrices de los dispositivos programables o dentro de su arquitectura vamos a tener matrices de tipo AND. ¿Y cómo funcionan? Esto de acá es el símbolo. La compuerta AND puede tener más de dos entradas, ¿sí? ¿Una compuerta AND funciona con una entrada, sí o no? Sí. ¿Sí funciona? Recordemos, no funciona una compuerta AND con una sola entrada. Solo una compuerta lógica es capaz de funcionar con una sola entrada. ¿Cuál es esa compuerta lógica? La NOT, así es. La NOT es la única que va a funcionar con una solo una señal de entrada. Todas las demás necesitan mínimo dos. La compuerta AND necesita mínimo dos entradas, pero puede tener más de dos, ¿sí? Pero no puede tener una sola entrada. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir la tabla de verdad o la multiplicación que llamamos. Entonces, en este esquema o en este dibujo vemos dos entradas A y B. ¿Y cómo se va a comportar la salida X1? Bueno, recordemos que para que sea un 1, ¿qué debe pasar? Para que la señal X1 sea un 1, ¿qué debe pasar? Así es. Tanto A y B deben ser igual y deben valer 1. X va a ser 0 para todos los demás casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la señal X1 va a ser un 1 cuando mis entradas A y B sean igual a 1. Y va a ser un 0 para todos los demás casos. Todos los demás casos serían que ambas entradas sean 0 o que A sea 1 y B sea 0 o que A sea 0 y B sea 1. ¿Sí? Esos son todos los demás casos. Bien, ya analizamos el comportamiento de la compuerta AND y vamos a ver cómo funciona esta matriz de tipo AND. Bien, esta matriz de tipo AND va a tener algo que se le conoce como conexión programable, que aquí lo vemos aquí arribita, conexión programable. ¿Qué son las conexiones programables? Son estas cositas que vemos en el diseño.
y es como un fusible. ¿Cuál es la función de un fusible en un circuito electrónico? Proteger, ¿no? Bueno, pues toda la matriz está protegida, ¿sí? Y solo pueden haber conexiones válidas. Si estuviera, cuando tenemos un dispositivo programable nuevo, todas estas conexiones están de esta forma. Es decir, no hay una conexión en esta compuerta AND, están entrando todas estas señales, A negada, B y B negada. Todas estas 4 señales están entrando a nuestra compuerta. ¿Sí? Y lo mismo pasaría para cada una de las entradas. Todas las entradas reciben todas las señales. Cuando el dispositivo es nuevo, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Eso no se puede decir que todas nuestras entradas no es posible. Para nuestro diseño necesitamos seleccionar solo una de estas. Por ejemplo, si yo quisiera esta salida, si quiero que X1 se comporte como A negada B, aquí en la primera entrada tengo que romper este fusible. Tengo que romper este fusible. Tengo que romper, perdón, esta no era. Tengo que romper este fusible. Sí, sí, estaba bien. Y este de acá. En la segunda entrada, sí. No, aquí está mal. Aquí es donde yo necesitaba que entrara A negada y aquí B. En la siguiente tendría que romper este fusible y este fusible. Ahora sí, X1 va a entrar a negada B. ¿Sí? Estos fusibles, al romperse, van a hacer que no haya conexión y que no estén entrando todos a la entrada de la compuerta, vamos a llamarle compuerta C1. ¿Sí? Entonces, estas conexiones programables las podemos habilitar y las podemos deshabilitar según sea el modelo del dispositivo lógico programable. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos la siguiente matriz. Tenemos el siguiente dispositivo lógico programable. Está nuevecito. Este dispositivo programable tiene 3 salidas, X1, X2 y X3. Y nos están pidiendo que X1 tenga esta señal de salida. Nos piden que X2 tenga esta señal de salida y nos piden por acá que X3 tenga esta señal de salida. Comenzamos entonces con nuestro primer diseño, con nuestra primera salida. En la primera línea, nuestra primera fila, ¿qué voy a conservar? Solamente A. Muy bien. Entonces, nos queda claro que las entradas o las conexiones programables de A negada, B y B negada, las tenemos que deshabilitar para que no entren a la compuerta. En nuestra segunda fila, ¿qué tengo que conservar?
B negada únicamente. Entonces tendría que deshabilitar esta conexión y esta conexión. Y ya nos quedó la salida que nos pide el ejercicio. Y así hacemos con las demás salidas de las compuertas. Entonces en X2 tendríamos que conservar A negada y todas las demás entradas las vamos a deshabilitar. B, para la fila 4 solo conservamos B. Y en la última nos piden A negada, B negada. Entonces eliminamos A, conservamos A negada, borramos B negada, pasamos a la última fila y aquí necesitamos conservar B negada, por lo que se va esta y esta conexión programable. Y ya cumplimos con el diseño que se nos proporcionó. Nuestro resultado final sería algo similar a esto. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿Está fácil? Muy bien. Esa pues era la solución del ejercicio. Y ahora pasamos lo contrario. Nos dan esta matriz que ya está programada y cuáles son nuestras salidas. X2, ojo, recuerden, no vayan a poner por acá el más B. Por allá vi. Ese sería que fuera una OR. Y pues ahorita de momento solo tenemos puras compuertas de tipo AND. Y la última, muy bien, por allá ya la última señal sería A y B negada. ¿Sí? Muy bien. Pues acá ya les pongo la solución de esta parte. Ahora ustedes hagan resuelvan esta, creo que es la misma que la anterior. No. Yo les voy a preguntar, entonces nomás resuélvanlo y ahorita les pregunto. Muy bien. Vamos a comenzar. Rafael Hernández. X1 a que es igual. A negada B. A negada B. Muy bien. Jeremy. X2 a que es igual. A negada, B negada. Muy bien. A negada, B negada. Y Julieta. X3 a que es igual. Muy bien. X3 es igual a A y B negada.
Y acá pues nos podemos ver que pues esta parte de... Esta es una compuerta muy sencilla porque solo tenemos dos entradas, pero no significa que podamos tener matrices AND con más entradas. Aquí ya tenemos una matriz en la cual cada compuerta AND tiene ya 3 entradas. Y si me dan un diseño como este, pues realmente es exactamente lo mismo que hicieron con el de 2 entradas. Vamos a hacer el de X1, por ejemplo. Para que se cumpla X1, que nos piden que sea igual a negada PS, tendríamos que en la primera fila solo conservar la A negada. Que va esta conexión, esta conexión, esta conexión. Se van. En la segunda necesitamos conservar únicamente B. Y en la última conservar C. Y ahora sí. Si quisiera implementar este diseño en mi dispositivo programable, pues tendría que conservar estas señales de entrada y deshabilitar las demás. Entonces, aquí lo único que les quería mostrar es que realmente diseños así no vamos a encontrar. Esto es nomás para que tengan una idea de cómo es. Los dispositivos programables contienen compuerta ANS con muchas entradas posibles, ¿sí? Y ahí luego vamos a analizar una hoja de datos de un dispositivo programable y van a ver la complejidad de sus matrices. Entonces, esto es como para que ustedes puedan visualizar cómo funciona realmente. Pero pues no vamos a encontrar estas matrices en esos dispositivos. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy y la siguiente clase vamos a hablar de las tecnologías de estas conexiones, ¿sí? Estas conexiones que vemos acá, vamos a estar hablando de un poco de cómo funcionan realmente, cómo podemos habilitarlas o deshabilitarlas. ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna? Muy bien, por el momento no, todo bien, de acuerdo. Bueno, nos vemos entonces. Sí, vamos a usar un libro. Se los voy a enviar por correo. No son solo un libro porque para la primera unidad nos enfocamos en un libro y para la segunda unidad, que son otros microcontroladores, nos enfocamos en otro libro. ¿Sí? Entonces por allá le voy a mandar los libros. Ahorita les voy a enviar el que vamos a usar durante la unidad 1, que les puede servir para estudiar. Entonces, se los envío creo que al correo grupal que ustedes tienen para que los puedan descargar. Si no hay ninguna duda más, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos, Inge, buen día. Nos vemos. Buen día.